Práctica número 3. Integrantes. Fernández Carol y Ulco Kevin. Tema. Propiedades de cambio de fase del agua con variaciones de la presión de saturación. Objetivo. Observar el cambio de fase líquido-gas del agua en la cámara de vacío. Determine las presiones de saturación del agua con diferentes temperaturas para el experimento de la cámara de vacío. Realice los cálculos de estas presiones. Buenos días, ingeniero Lenin Morales. Y a continuación se presenta vienen siendo las medidas que obtuvimos en la práctica y a comparación de lo que vienen siendo las medidas que se obtienen en las tablas de Excel. Aquí tenemos lo que viene siendo la tabla de la práctica. En sí, pues establecimos unas temperaturas más o menos calculadas, unas aproximadas, y también obtuvimos las presiones mediante los grafómetros. Se obtuvieron las presiones de 0.4, menos 0.4 y las de menos 0.68, me parece. Sí, 0.68 y 0.74. Esto nos dan unidades de bares, los cuales se han pasado a lo que vienen siendo los kilopascales. Como podemos ver por acá, no están justamente en bares. Acá tenemos lo que vienen siendo las presiones y las temperaturas establecidas. Aquí de varias hemos pasado a los kilopascales. Aquí tenemos un ejemplo de la conversión de la primera presión, que son menos 0.4 voltios. Acá tenemos lo que vienen siendo los datos a la presión de 40, los datos de la temperatura y a la presión de 68 y a la mínima de 74, los datos de temperatura mediante las tablas de Sengel. Aquí, pues, en la tabla de Sengel nos dan valores puntuales, es decir, entre 40 y 35, por la cual, pues, hemos hecho lo que viene siendo una interpolación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una interpolación para la temperatura de a 68 kilopascales. Se ha hecho la interpolación, incluimos el cálculo y nos da un total de 88.83 grados Celsius. De la misma forma, se ha hecho la interpolación por los 74 y acá tenemos lo que viene siendo los 91.34 grados Celsius. Muy claramente, a esta temperatura, digamos muy claramente a las tablas de Celsius y a las temperaturas que nosotros o sea, pusimos o aproximamos, pues sí existe una gran variedad de error. Prácticamente se hizo en una cámara de vacío, donde aquí podemos ver el bacómetro. El bacómetro nos marcaba lo que viene siendo la presión en bares. Por ejemplo, aquí tenemos la primera que fue 0.4, acá tenemos la segunda que fue 0.68, sí, 0.68, y la última que fueron 0.74. Eh, Eso es lo que hicimos en la práctica. O sea, tenemos una referencia de lo que viene siendo con las tablas de Singer y las temperaturas que nosotros pusimos, y pues eso salió todo. Una recomendación para esta práctica sería que pues se debe utilizar lo que vienen siendo los elementos o equipos que son establecidos para la dicha práctica. Es decir, en este caso nosotros cometimos el error de no utilizar lo que viene siendo un termómetro o un elemento de medición de temperatura. Conclusiones, bueno, tenemos que utilizar lo que viene siendo cada elemento que se necesita para la práctica para no poder llegar a cometer errores como se puede tener en esta práctica, debido a que establecimos las temperaturas mediante un aproximado. Y eso sería todo y muchas gracias. Mm. Conclusiones. Relación entre presión de saturación y temperatura. Se comprobó experimentalmente que la presión de saturación del agua disminuye al disminuir la temperatura. Esto es consistente con la teoría termodinámica del cambio de fase líquido-gas. Validación. Con tablas termodinámicas, las presiones de saturación determinadas experimentalmente fueron comparadas con los valores teóricos extraídos de las tablas termodinámicas del agua. En la mayoría de los casos, los resultados experimentales estuvieron dentro de un rango de error aceptable. Errores observados. Se detectaron pequeñas desviaciones entre los valores experimentales y los teóricos, con errores que podrían atribuirse a factores como fugas mínimas en la cámara de vacío. Recomendaciones. Mejorar el sellado de la cámara de vacío. Asegurar un sellado hermético para evitar pérdidas de presión que afecten la presión de las mediciones. 2. Utilizar instrumentos de medición más precisos. Emplear sensores digitales calibrados tanto para presión como para temperatura, con el fin de reducir el margen de error en los datos experimentales. 3. Realizar varias repeticiones. Repetir cada medición varias veces para obtener promedios y minimizar errores experimentales aislados.